A ver, hay historias que parecen, pues eso, solo historias, leyendas, ¿no? Pero, ¿y si una de esas leyendas, una que habla de un rey acorralado y de una obra de ingeniería imposible, resultase ser cierta? Pues esta es la historia de cómo un túnel excavado a ciegas bajo una montaña se convirtió literalmente en el corazón que mantuvo con vida a toda una ciudad. Vamos a viajar en el tiempo. Estamos en Jerusalén, año 701 a.C. La situación es desesperada. La ciudad está cercada por completo. Y fuera, esperando, está el ejército asirio. Y estos no eran unos cualquiera, ¿eh? Eran famosos por su brutalidad, por su maquinaria de asedio que era imparable. Para la gente de dentro la pregunta no era si iban a caer, sino cuándo. Y aquí viene el problema, el talón de Aquiles de la ciudad. El agua es vida, claro. Y el problema es que el agua, la única fuente de agua potable, el manantial de Gijón, está fuera de las murallas. Imaginaos al rey Ezequías viendo esto. Sabe perfectamente que los asirios no son tontos. No solo van a beber de ese manantial, sino que se van a sentar a esperar a que la sed haga el trabajo sucio por ellos y destruya la ciudad desde dentro. A ver, para que entendamos la locura del plan que se estaba gestando, primero tenemos que entender bien contra quién se enfrentaban. La amenaza siria era total. No hablamos de un ejército con el que se pudiera negociar una rendición y ya. No. Eran conquistadores que arrasaban con todo. Para Jerusalén el asedio no era una batalla, era una sentencia de muerte. La lógica era aplastante. El enemigo tenía el agua. Los pozos de dentro se secarían en semanas. Fin de la historia. El destino de Jerusalén estaba sellado. Era una cuenta atrás que no podían detener. Pero justo ahí, en el momento de la aniquilación segura, algo cambia. En las habitaciones del palacio me imagino al rey Ezequías inclinado sobre mapas viejos a la luz de las velas, dándole vueltas a lo imposible. Y de ahí surge un plan secreto tan ambicioso, tan desesperado, que es casi una locura. La idea es simple y a la vez demencial. Si no puedes llevar la muralla al agua, entonces tendrás que llevar el agua a la muralla. Y es curioso porque la Biblia menciona esto casi de pasada. En el segundo libro de los Reyes se lee que Ezequías hizo el estanque y el conducto y llevó el agua a la ciudad. Así, sin más. La idea era cavar un túnel subterráneo para desviar el manantial de Gijón y que el agua acabase dentro de la ciudad, en un nuevo estanque, el de Siloé. Una solución brillante, sí, pero ¿era siquiera posible? Y aquí está el kit de la cuestión. Durante siglos y siglos, muchos expertos leyeron eso y pensaron, venga ya, esto es una leyenda, una historia para glorificar a un rey, ¿no? O sea, cavar un túnel así con las herramientas de la Edad del Hierro sonaba a ciencia ficción, parecía imposible, hasta que, un día, los arqueólogos empezaron a cavar y lo encontraron. Ahora, vamos a hacer una cosa. Olvidémonos del rey por un momento. Pensemos en los tipos que picaron esa roca. Ponte en su piel. Estás a metros y metros bajo tierra. La oscuridad es casi total. Lo único que ves es el parpadeo de tu lámpara de aceite. Tienes el agua helada por las rodillas. Y lo único que haces día tras día es golpear piedra caliza con un pico de hierro. El aire es denso, apenas se puede respirar. Y la pregunta que te ronda la cabeza es, ¿estaremos yendo en la dirección correcta o estamos cavando nuestra propia tumba? 533 metros. Esa es la distancia. No estamos hablando de un pozo, ¿eh? Es más de medio kilómetro a través de roca maciza. Una barbaridad para la época. Y todo esto, recordemos, con el tic-tac de un ejército a las puertas esperando para aniquilarlos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Este es el gran misterio que ha vuelto locos a ingenieros e historiadores. ¿Cómo narices lo hicieron? Sin GPS, sin láseres, sin nada. ¿Cómo guías a dos equipos bajo una montaña para que se encuentren en el medio? Un solo grado de desviación al empezar y adiós. Se cruzarían a metros de distancia. Y con el fracaso del túnel, fracasaba la ciudad entera. Pues esa era la estrategia. La única forma de ganar tiempo era que dos equipos empezaran a la vez, uno desde el manantial y el otro desde donde estaría el estanque, y su única misión era encontrarse en algún punto en medio de la más absoluta oscuridad. El margen de error, como os podéis imaginar, era cero, nulo. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? Pues la teoría que más fuerza tiene es una genialidad. Pura ingeniería acústica. Por un lado, parece que siguieron una fisura natural en la roca, una veta más blandita. Pero lo clave, lo verdaderamente increíble, es que los capataces o gente en la superficie golpeaban la roca con martillos. Y abajo, en la oscuridad, los picapedreros aguzaban el oído para escuchar esas vibraciones a través de la piedra. Y así, siguiendo el sonido, corregían el rumbo. Es alucinante. Y esto nos lleva al clímax de la historia. Volvamos a meternos bajo tierra. Llevas meses ahí abajo. Meses. El único sonido que conoces es el eco de tu propio pico contra la roca.
El aire es pesado, huele a humedad y a sudor. Y de repente un día, oyes algo que no es tu pico. Al principio es un toc, toc muy débil, lejano. Casi podrías pensar que te lo estás imaginando, un eco raro. Pero no, vuelve a sonar. Y esta vez es inconfundible. Es un ritmo que no es el tuyo. Es el otro equipo. Imaginaos la mezcla de euforia y de una tensión brutal. ¿Estaremos al mismo nivel? ¿Y si nos cruzamos sin vernos? Cada vez los golpes son más fuertes, más y más claros. Llega un punto en que ya puedes distinguir el clink metálico de otro pico al otro lado. Ya no son vibraciones, es sonido. Están a centímetros, a centímetros. El destino de toda la ciudad depende de ese trozo de roca. El corazón te va a 1000, al mismo ritmo que los golpes. Y entonces, un último golpe. La roca se rompe. Y a través de un pequeño agujero, entra luz. El brillo tembloroso de otra antorcha. Por primera vez en meses, la oscuridad se rompe. El aire estalla en gritos. Lo han logrado. Se han encontrado. ¿Y sabéis qué es lo más alucinante de todo? Que no tenemos que imaginárnoslo, porque ellos mismos nos lo contaron. Tallaron su hazaña en la pared del túnel. La famosa inscripción de Siloé, uno de los textos en hebreo antiguo más importantes que se conservan. Ahí narran este momento exacto, el momento del encuentro. Es su propia voz, su testimonio, cruzando casi 3000 años para contarnos cómo lo hicieron. Ese momento de alegría bajo tierra no fue solo el fin de un trabajo durísimo, fue el principio de la salvación. Porque el túnel funcionó, claro que funcionó. El agua empezó a fluir directa al corazón de la ciudad, y gracias a eso, Jerusalén sobrevivió al asedio. Pensadlo bien. Lo que hace 2700 años era una arteria que bombeaba vida, una cuestión de supervivencia pura y dura, hoy es un testamento de piedra, un pasillo que nos conecta, de forma física y real, con la genialidad y la angustia de un pueblo al borde del abismo. Y esto para mí es lo que lo hace mágico. No es una ruina, no es un monumento seco y polvoriento. Es que el agua sigue fluyendo por él. Ahora mismo, el túnel de Ezequías sigue haciendo exactamente lo mismo que el día en que lo terminaron. Llevar el agua fresca del manantial de Gijón por debajo de Jerusalén. Lleva casi 3000 años haciéndolo sin parar. Así que esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Nos enseña que a veces las historias que descartamos como simples mitos tienen una base de piedra sólida. Nos deja con una pregunta bastante potente. ¿Qué pasa cuando una leyenda, una historia de un libro antiguo, deja de ser un texto y se convierte en un pasillo de 533 metros de largo que puedes recorrer y tocar?